Muy buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico leyendo 1 Samuel capítulo 21 al capítulo 25. En estos capítulos vemos a David en una de sus etapas más difíciles. Huye de Saúl, enfrenta el rechazo de la traición y la injusticia. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel. A través de estos eventos aprendemos cómo confiar en Dios en tiempos de angustia y cómo responder a la adversidad con fe. Estos capítulos, hermanos, hay muchas lecciones para extraer, pero me gustaría hacer énfasis en dos aspectos. David, él huye a Nob y recibe el pan y la espada de Goliat de Ahimelech. Ahora, era la costumbre de que ese pan solamente lo debían comer los sacerdotes. La importancia y el significado del pan se encuentra en su nombre. Literalmente, pan de la proposición, que significa pan de los rostros. Es un pan asociado con y para ser comido ante el rostro de Dios. Comer el pan de la proposición era comer el pan de Dios en la casa de Dios como amigo e invitado de Jehová, disfrutando de su hospitalidad. En esa cultura, comer juntos formaba un vínculo de amistad que era permanente y sagrado. Al darle el pan a David, Ahimelech rompió con una tradición sacerdotal, pero no con la palabra de Dios. Él entendía que la necesidad humana era más importante que una observancia levítica. Cuando los discípulos de Jesús fueron criticados por romper con la costumbre religiosa de arrancar espigas en el día de reposo para comer, Jesús usó lo que hizo Ahimelech para explicar el asunto. Eso está registrado en Mateo 12, 1 al 8. Jesús aprobó lo que hizo Ahimelech y le dio honor al defender su forma de actuar. El punto con Ahimelech y Jesús es poderoso. Las tradiciones humanas nunca son más importantes que la palabra de Dios misma. Si Dios hubiera dicho, solo los sacerdotes pueden comer este pan, hubiera sido diferente. Pero Dios nunca dijo eso. Agregar el solo, ahí parecía lógico, pero era agregarle algo a la palabra de Dios. Nunca debemos elevar nuestra extensión o aplicación de la palabra de Dios al mismo nivel que la palabra misma. Ahora, aquí hay otro elemento muy triste, ¿verdad? Y es que David miente. Ustedes van a leer allí que él le miente al sacerdote. Y eso trajo unas consecuencias de las cuales él se arrepintió amargamente. Eso está registrado en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 22. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Por eso, hermano, siempre es mejor hacer lo correcto, como lo hizo David en el caso de Saúl, registrado en el capítulo 24, 5 al 7, donde David decidió perdonar la vida de este hombre que lo andaba persiguiendo para eliminarlo. Ahora, David lo perdona porque sabía que la promesa de Dios decía, tú heredarás el trono de Israel. Sabía que Saúl se interponía con esa promesa, pero también sabía que sería desobediencia de su parte eliminar a Saúl, porque Dios puso a Saúl en una posición de autoridad, y era el trabajo de Dios encargarse de Saúl, no el de David. David quería que se cumpliera la promesa, pero se negó a tratar de cumplirla a través de su propia desobediencia. Algunas veces cuando tenemos una promesa de Dios creemos que estamos justificados al pecar, persiguiendo esa promesa. Esto siempre está mal. Dios cumplirá sus promesas, pero lo hará a su manera y lo hará de manera justa. Más bien tenemos que ser como Abraham,
quien obedeció a Dios incluso cuando parecía ser a expensa de la promesa de Dios, al estar dispuesto a sacrificar al Hijo de la promesa. Aún más, necesitamos ser como nuestro Maestro Cristo Jesús, que no tomó la oferta del enemigo de ganarse el mundo a expensas de la desobediencia a la palabra de Dios. En todo esto vemos que David no solo supo cómo esperar en Jehová, sino también cómo esperar por Jehová. Esperamos en el Señor con oración y súplica, esperando la indicación de su voluntad. Esperamos por el Señor con paciencia y sumisión, buscando la interposición de su mano. David estaba decidido a que cuando se sentara en el trono de Israel no sería porque sacó a Saúl del camino, sino porque Dios sacó a Saúl del camino. Y quería la huella de Dios en ese trabajo, no la suya. Y quería la conciencia limpia que proviene de saber que fue la obra de Dios. A través de estos capítulos aprendemos 3 principios clave. Número 1, en angustia Dios sigue guiando. Número 2, en la persecución Dios nos enseña a confiar. Número 3, en la injusticia Dios actúa a su tiempo. Si está pasando por un tiempo difícil, confía en que Dios está obrando, aun cuando no lo veas. No tomes la justicia en tus propias manos, sino espera en el Señor. ¡Maranata!